7 construcciones tan impresionantes que los antiguos las llamaron maravillas del mundo. Pero, ¿quién decidió cuáles entraban en la lista? ¿Cómo se construyeron sin la tecnología moderna? ¿Y qué pasó con las que desaparecieron? Hoy descubrimos los secretos de las 7 maravillas del mundo antiguo, y las que casi lo lograron. Tiempo para la historia. La lista de las 7 maravillas del mundo antiguo no fue una selección oficial ni universal. En realidad, era una lista personal escrita por viajeros griegos y romanos que quedaban asombrados por los monumentos que veían en sus expediciones. Uno de los primeros en hacer esta lista fue el poeta Antípatro de Sidón, en el siglo II a.C. Su intención era documentar las maravillas arquitectónicas más increíbles que había presenciado o escuchado en relatos. Pero aquí hay un dato curioso: ninguna de estas maravillas estaba en Grecia. Eran estructuras que pertenecían a Egipto, Persia y otras civilizaciones, demostrando que los griegos no solo admiraban lo propio, sino que también reconocían el esplendor de otras culturas. Hoy, solo una sigue en pie. ¿Sabes cuál? La Gran Pirámide de Giza, la última maravilla viva. La Gran Pirámide de Giza es la única maravilla que ha sobrevivido hasta nuestros días. Construida hace más de 4.500 años, sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Se dice que más de 100.000 obreros trabajaron en su construcción, moviendo bloques de piedra de hasta 15 toneladas sin grúas ni poleas modernas. Pero, ¿cómo lo lograron? Las teorías van desde gigantescas rampas hasta el uso de agua para facilitar el desplazamiento de los bloques. Lo más increíble es su precisión. Sus lados están alineados casi perfectamente con los puntos cardinales, y su orientación con las estrellas sigue dejando perplejos a los expertos. Pero, a diferencia de las demás maravillas, la Gran Pirámide sigue aquí, desafiante, como un testimonio de la grandeza del antiguo Egipto. ¿Los jardines colgantes de Babilonia existieron realmente? Según los relatos, en medio del caluroso desierto de Babilonia, existía un paraíso de terrazas escalonadas, llenas de árboles, flores y cascadas. Eran los jardines colgantes de Babilonia, pero hay un problema: nunca se han encontrado pruebas de su existencia. Algunos historiadores creen que los jardines fueron simplemente una exageración de los viajeros que visitaban Babilonia. Otros sugieren que pudieron estar en otra ciudad, como Nínive. Si realmente existieron, eran una obra de ingeniería sin precedentes, con un sistema de riego que traía agua desde el río Éufrates. Pero, hasta que encontremos restos arqueológicos, seguirán siendo un misterio. El templo de Artemisa en Efeso, la belleza hecha piedra. Hubo una época en la que el templo más impresionante del mundo no estaba en Grecia, sino en Asia Menor, en la ciudad de Efeso. Se trataba del templo de Artemisa, una obra maestra de la arquitectura clásica que era considerada la más hermosa jamás construida. A diferencia de otros templos griegos, que eran más pequeños y funcionales, este era gigantesco. Medía más de 137 metros de largo y 69 metros de ancho, casi el tamaño de un campo de fútbol. Contaba con 127 columnas de mármol de 18 metros de altura, todas meticulosamente talladas. Pero, ¿por qué se construyó una obra tan monumental? El templo estaba dedicado a Artemisa, diosa de la caza, la fertilidad y la naturaleza. Fue financiado por reyes de toda la región y se convirtió en un centro de peregrinación donde miles de fieles dejaban ofrendas en su honor. Sin embargo, la historia del templo está marcada por la tragedia. En el año 356 a.C., un hombre llamado Heróstrato lo incendió a propósito, con la esperanza de que su nombre fuera recordado para siempre. De hecho, lo logró. Pero la historia no terminó ahí. Los efesios lo reconstruyeron aún más grande y majestuoso. Sin embargo, su esplendor fue efímero. Primero fue saqueado por los godos en el siglo III después de Cristo, y luego, con la llegada del cristianismo, cayó en el olvido y sus restos fueron utilizados para construir otras edificaciones. Hoy, solo queda una columna solitaria en pie en el lugar donde una vez estuvo la mayor joya arquitectónica de la antigüedad. Pero su legado sigue vivo, demostrando que la belleza, aunque efímera, puede trascender el tiempo. La estatua de Zeus en Olimpia, el dios de oro y marfil. Imagina una estatua tan colosal que, si Zeus se hubiera puesto de pie, habría atravesado el techo del templo que la albergaba. Esta era la majestuosa estatua de Zeus en Olimpia, una de las creaciones más impresionantes del escultor griego Fidias.
Construida en el siglo V a.C., la estatua medía más de 12 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 4 pisos. Estaba hecha de marfil y oro, montado sobre una estructura de madera, y representaba a Zeus sentado en un trono adornado con ébano, piedras preciosas y esculturas de dioses y héroes. Pero aquí viene el misterio. ¿Qué pasó con esta estatua? Algunos dicen que fue trasladada a Constantinopla y se perdió en un incendio en el siglo V después de Cristo, otros creen que se destruyó mucho antes. Lo único seguro es que Fidias logró lo impensable, representar la grandeza de un dios en una estatua tan impresionante que dejó sin palabras a quienes la vieron. El mausoleo de Halicarnaso, la tumba que dio nombre a los mausoleos. Cuando el rey Mausolo de Caria murió en el siglo IV a.C., su esposa Artemisia quiso honrarlo con una tumba tan grandiosa que no tuviera rival. Así nació el mausoleo de Halicarnaso, una maravilla arquitectónica tan impactante que hasta el día de hoy usamos su nombre para referirnos a tumbas monumentales. El mausoleo medía 45 metros de altura y combinaba elementos de las arquitecturas griega, egipcia y licia. Su base era un gran zócalo de mármol, seguido de columnas jónicas y una pirámide escalonada coronada con una escultura de Mausolo y Artemisia montados en un carro. Los escultores más famosos de la época, como Escopas y Leocares, trabajaron en su decoración, tallando frisos con batallas épicas y esculturas colosales. Pero su historia no termina ahí. Durante siglos resistió terremotos e invasiones hasta que, en la Edad Media, los caballeros de San Juan usaron sus restos para construir una fortaleza. Hoy, solo quedan fragmentos y algunas esculturas que se exhiben en el Museo Británico. A pesar de su destrucción, su legado sigue vivo. Cada vez que mencionamos la palabra mausoleo, recordamos la grandeza de esta maravilla. El Coloso de Rodas, el gigante de bronce. Si alguna vez has visto la Estatua de la Libertad, imagina algo similar, pero en el siglo III a.C. y completamente hecho de bronce. Así era el Coloso de Rodas, una estatua de más de 30 metros de altura, construida para celebrar la victoria de la isla de Rodas sobre un intento de invasión. El coloso representaba al dios Helios y se dice que dominaba la entrada al puerto de Rodas con una antorcha en la mano. Pero, ¿cómo lo construyeron sin la tecnología moderna? Los rodios utilizaron hierro y bronce de las armas capturadas a los enemigos y lo erigieron sobre un esqueleto de piedra y hierro. La estatua tardó 12 años en completarse, y según los relatos, era tan impresionante que los barcos que llegaban a Rodas quedaban asombrados con su tamaño. Pero la gloria del coloso duró poco. Solo 56 años después, un terremoto la derribó, y los restos quedaron esparcidos por la isla durante casi un milenio. Finalmente, en el siglo VII después de Cristo, fueron vendidos como chatarra. Aunque ya no existe, su impacto en la cultura fue enorme. Se dice que inspiró a la Estatua de la Libertad, y hoy en día se han propuesto proyectos para reconstruirlo. ¿Crees que deberíamos traer de vuelta a esta maravilla? El Faro de Alejandría, la luz de la antigüedad. Construido en el siglo III a.C., esta torre de más de 100 metros dominaba la isla de Paros. Su luz provenía de una hoguera en la cima, reflejada por espejos de bronce que la proyectaban a kilómetros de distancia. Algunos relatos dicen que los espejos podían incluso quemar barcos enemigos con luz solar. ¿Realidad o mito? Pero su gloria no duró para siempre. 3 terremotos entre los siglos X y XIV lo redujeron a escombros. Sus piedras fueron usadas luego para construir la fortaleza de Qaitbay. Las 7 maravillas del mundo antiguo son un testimonio del ingenio humano. Aunque la mayoría ya no existe, su legado sigue vivo. Ahora dime, si tuvieras que elegir una nueva maravilla del mundo, ¿cuál sería?